Hey, H3 de aquí, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo mi fanart de Kratos. Lo vamos a revisar juntos y vamos a encontrar en él un montón de trucos y de tips que se desprenden de este proceso. Iremos desde el inicio, desde cuando lo creé, hasta el final. Nos vamos a remontar al año 2013. Mucho tiempo ha pasado, pero aún así nos ha dejado varias enseñanzas. Así que empecemos. Acá estamos viendo la génesis de todo. Esto es una pelota de polígonos, no hay nada más para agregarle a esto. Sinceramente es algo muy simple. Y de acá comenzó todo. Pero lo más importante que te quiero contar es acerca de este artista, Kevin Kelly, que fue mi inspiración para hacer esta representación de Kratos en una versión un poquito más Hulk, porque yo lo quería hacer un poco más Hulk. Así que fue así como a partir de esta imagen yo empecé a crear Kratos. Y bien, acá tenemos el siguiente avance. Empecé a plantear, a diferencia de la versión anterior, los brazos, las extremidades. Los brazos fueron hechos con el modificador del skin. El skin modifier lo que hace es generarte unos... rellenarme cada arista con unos polígonos que tienen la forma de cuadrado. Si sacamos el Subdivision Surface, lo que vamos a encontrar es una especie de caja que se extruye a lo largo de este camino de aristas. Y así hemos logrado la forma principal o el inicio de lo que serían los brazos de Kratos. En esta otra versión lo mismo, tenemos el planteo de las extremidades de las piernas y la parte de abajo del torso a través del Skin Modifier, que ya esto nos da una idea, una pauta de cómo podemos continuar con el proceso del personaje. Es una muy buena ayuda y referencia para continuar y construir a partir de ahí todo lo demás. Acá tenemos ahora un poco más de trabajo en el torso, acá en el pecho estamos viendo, y algo de trabajo en los músculos del cuello. Es todo muy esquemático, como siempre. Siempre arrancamos con algo muy esquemático y después vamos yendo a lo fino más adelante en el proceso. Bueno, acá esto me da un poco de vergüenza mostrarlo, pero bueno, así comenzó la cara. La cara de Kratos comenzó de esta forma. No muy linda, la verdad que comenzó fea. Pero obviamente esto fue mejorándose con el tiempo. También pasé con al tema de los brazos, darle un poquito más de volumen, y este fue el inicio de los bíceps también. Y acá les muestro una versión un poco más terminada, más refinada de la cara. Está bastante deforme la cabeza, pero sí que funciona para la toma en lo que yo quiero, para el plano en que lo quiero. Esta es la cara, un poquito más trabajada. Uf, qué feo que es esto. La verdad que se ve feo, muy feo. Menos mal que terminó mejor más adelante, pero así como arrancó no. Yo le tenía fe igual, No arrancó bien, para nada, pero yo le tenía fe. Esto iba a terminar un poco mejor. Pero lo que quiero mostrarle acá, cómo fue cambiando la cara y fue llenándose cada vez y más de detalles. Algo que no les comenté, lo que estoy usando acá es el famoso Dynamic Topology. Esto se liberó en Blender, se desarrolló en Blender en el año 2012, si mal no recuerdo, y hice varias pruebas con este Dynamic Topology y terminé con esto que fue el proyecto de Kratos que me permitió descubrir aún más la herramienta. Y bien, acá un poquito más de avance en todo sentido. Ya los brazos están un poco más definidos, bastante más definidos. Si bien vemos estos polígonos de forma muy gruesa, no importa, esto lo vamos a ir refinando con el tiempo. Pero de esta forma llegué a un boceto un poco más grande en general. Ya tenemos el músculo de espalda más encaminadas, los músculos del cuello también, y hasta pusimos un poquito más de empeño en las espadas que lleva Kratos en esta representación 3D. Y bien, acá vemos un poquito más de trabajo en las piernas, y lo interesante es que el Dynamic Topology, o lo que vendría a ser el Dynamesh, más o menos el Dynamesh en ZBrush,
Ya me ha permitido avanzar también en las manos y bueno, como les conté recién, en las piernas. Bien, acá llegamos a otro punto importante o interesante para mostrarle. Ya hay más trabajo en los antebrazos, pero lo más interesante es acá en la falda. No siempre tenemos que ir al esculpido en forma exclusiva, sino que podemos recurrir a lo que es el modelado, al modelado simplemente poli por poli. Vamos modelando, en este caso la falda, que son, si lo vemos así muy esquemáticamente, es simplemente un par de polígonos que están unidos tras otro, uno tras otro. De esta forma tenemos la falda. Pero hay algo más para comentarles acá, que es esto. Estos son los flecos de la falda, de la otra parte de la falda, de la falda, perdón. Lo interesante a considerar acá es esto, es el V. Vamos a pasar al V. Acá vamos a V Image Editor. Y si seleccionamos la falda, estos flecos de la falda, vamos a ver que ya tienen V. Este V lo tengo que hacer una única vez para todos los demás flecos. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo que puedo hacer es agarrar este fleco original y duplicarlo en todos los lados donde yo lo quiera obtener. De una forma así bien esquemática, nada de cosas, nada de unos flecos cayendo sobre las piernas o por acá. En realidad yo lo que quiero es solamente agarrar el fleco que ya tiene el V y llevarlo en cada uno de estos lugares. De esta forma yo lo que he logrado es que los flecos que partieron de este fleco original van a compartir su V. Entonces ya no vamos a tener que pelear más con los Vs de estos flecos. Es un planteo que está bueno para ahorrar tiempo. Esto es un tip para ustedes. Nuevamente acá volvemos a algo parecido. Ya se está avanzando en el proceso de la creación de lo que sería la empuñadura y la parte del arma de Kratos, de las espadas. La tengo acá. Pero como ustedes ven acá, ya la falda y los flecos ya tienen un poco más de trabajo. Estos flecos ya los hemos agarrado con la herramienta de esculpido o bien con las mismas herramientas del Soft Selection o del Proportional Editing. Entonces podemos agarrar esto, supónganse, activamos el Proportional Editing, que es este, y vamos acomodando o bien la falda entera o si no fleco por fleco. Entonces esto, si lo queremos que caiga un poco más, lo vamos acomodando así. Por ejemplo, si queremos que esto también quede un poco más caído, lo que hacemos es usar y activar el Proportional Editing y lo hacemos caer un poco más. Por acá conviene agarrar esto, porque si no perdemos todo. Y ahí hacemos caer el fleco por acá. Todo con el Proportional Editing. Y lo más interesante es que como todos comparten el mismo V, si no estiramos o no deformamos demasiado los polígonos de acá, si no los estiramos demasiado para el piso, supónganse a los flecos, los V van a estar bastante encarados, ya bastante más preparados con este truquito de agarrar esto y duplicarlo. En esta oportunidad lo que tengo acá para mostrarle es la creación ya de las espadas, y que no es más que un montón de polígonos ubicados de una forma que nos permita darle la forma que estamos esperando. Esto es un modelado polígono por polígono que funciona en varias situaciones, ¿cierto? Podríamos haberlo esculpido, pero también la versión polígono por polígono nos viene muy bien. Nos da esta terminación tan acabada y tan pulida. Bueno, ahí ya trabajé un poco más en las piernas, en los músculos de las piernas. Pero sigue estando de alguna forma estos polígonos gruesos que ya iremos a pulir más adelante. Y bien, continuamos con otros elementos que componen el personaje, los accesorios, que también recurrí a los polígonos, de generar una versión a través de polígonos, uno por uno. Es decir, si quiero hacer un polígono de este otro lado, quiero hacer un accesorio de este otro lado, puedo plantearlo, por ejemplo, agregando un polígono de este lado
Lo tengo acá. Lo voy a orientar a la cámara. Bien, ya ahí lo agarro. Lo llevo. Más o menos lo ubico ahí. ¿Sí? Y ya tengo una base para poder comenzar con lo que sería vamos a ordenar, vamos a orientar por las normales del plano. Y ya con esto tengo un inicio para poderle dar la forma de canillera a este accesorio. Lo escalo. Si le aplico Subdivision Surface me lo suaviza un poco más. Y ya de ahí puedo pasar, por ejemplo, a generar un pequeño biselado. Y más o menos este es un esquema muy rápido de cómo ustedes pueden crear cada accesorio a través del modelado de polígonos, sin recurrir a usar extensivamente el uso del esculpido, porque la herramienta de esculpido es realmente muy buena, pero a veces está bueno combinar ciertas técnicas o herramientas que por ahí no la usamos tanto. Y acá tenemos un pie, y este puede ser un buen ejemplo de cómo pueden plantear un pie. Con esta forma ustedes pueden arrancar a hacer un pie. Así que tenganlo en cuenta, grábenlo por ahí, saquen una captura y más o menos quédense con esta figura del pie para que puedan todos esculpir su propio pie. O bien podemos hacer un tutorial más adelante al respecto. Y acá llegamos a algo casi terminado. Vemos que le he agregado más accesorios a este personaje. Le agregué un par de hojotas, un calzado para nuestro compañero. Y así ya estamos terminando lo que sería el bocetado del personaje. Porque este personaje, como ustedes lo ven, así no puede quedar. Hay que hacerle un retopolizado. O bien lo pueden dejar así y que quede como una estatua. O bien, por fin, hacer una versión más ordenada y no tan desordenada con este tipo de polígonos que son triángulos y no polígonos de 4 lados. Acá les muestro cómo voy agregando detalles. Una piedra que está toda compuesta por polígonos de 3 lados, hecha por el Dynamic Topology. Y así vas creando un escenario para tu personaje. Agregando polígonos, entrando a la herramienta de esculpido, dándole forma, usando las herramientas que en aquel entonces estaba más limitado el Blender. Pero ahora el nuevo Blender está mucho más poderoso. Y quizás también podríamos un día hacer un tutorial de props o de elementos que dibujan el set, como es en este caso las rocas que acompañan a nuestro personaje. Y por fin llegamos a una de las partes más importantes, que yo considero así más importante, es la parte del retopolizado, donde, ¿qué significa retopolizar? Es tomar este objeto, este personaje, así como lo ven ustedes, es tomar este personaje y convertir esto que se ve por polígonos muy chiquitos como son los triángulos y pasarlo a algo más fino en cuanto a detalle. Fíjense, los polígonos que estoy generando por encima de este personaje están de una forma más ordenada, a diferencia de lo que es esto. Esto tiene la forma que necesitamos, pero debemos generar una geometría, una asociación de polígonos que ciertamente respeten un orden para que nos permita a nosotros texturizar y poder deformar en una manera más controlable. Fíjense cómo arranqué y vamos a hacer en un tutorial en un momento un retopolizado a mano de algún personaje para ver de qué se trata. Pero básicamente es ir proyectando los vértices sobre el modelo que tengo detrás, que es este. Entonces esta asociación de vértices que están sobre la cara me genera algo mucho más lindo, más preparado para texturizarse y para deformaciones. Y ahora estamos llegando a algo más terminado. Si pueden fijarse,
la topología acá está un poco más ordenada y le da un contorno más ordenado de los polígonos. Tenemos que tratar de que los polígonos tengan la disposición de cada vértice de una forma muy similar, que no haya polígonos muy dispares. Pero en sí con esto ya alcanza. Si bien estos polígonos son distintos, estos están más estirados que estos otros de acá, aún así esto está funcionando. Fíjense como yo proyecté en realidad los vértices sobre el fondo, que es este personaje. Este es el personaje en versión triángulo, vendría a decir, en versión esculpido. Y esta es la otra versión en versión poligonal, digamos, algo más listo para lo que es la animación y etcétera. Activando el Subdivision Surface podemos ver que los detalles se suavizan en más y tienen un acabado mucho más importante que contrasta con esto otro que son polígonos un poco más desordenados. ¿Sí? Eso contra eso hay mucha diferencia. Pero el dato que les quiero traer ahora es, más o menos estuve pasando a una hojita de acá de los TXT de Blender internos, cuánto me demoró la producción de retopolizado del cuerpo de Kratos. Y el retopolizado del cuerpo de Kratos me ha tomado alrededor de 14 horas. Ojo, que esto fue en el 2013, fue hace bastante tiempo. Así que en este momento que las herramientas y con las herramientas que hay hoy en día, esto se puede bajar aún más. Pero en aquella época esto me había demorado 14 horas para retopolizar. La verdad que es un tema retopolizar de esta forma, pero es una parte necesaria del proceso para que luego podamos generar texturas, podamos deformar el personaje, etcétera. Y bien, llegamos al final de la construcción de este personaje, que lo hice allá por el 2013, hace mucho tiempo, mucho tiempo. Por supuesto que lo fui mejorando con el tiempo porque vino Cycles, vino Eevee, lo fui adaptando y me fue gustando aún más el resultado, pero el modelado básico y las texturas lo hice en aquella época, en el 2013. Pero llegamos al punto donde le agregamos las texturas y nuestro personaje va cobrando color y un consejo y un tip para que ustedes siempre tengan en cuenta es que para la información que queramos usar nosotros, el efecto de las normales, el efecto de las normales sobre el cuerpo para generar arrugas, lo que sea, para lo que son estos tipos de detalles, elementos que sobresalen por el cuerpo, por ejemplo esto, que pareciera que esta mancha roja pareciera que estuviera como sobresaliendo. Estos efectos son los efectos de las normales, que los hice en texturas. Y el dato para que tengan en cuenta siempre es que ustedes usen el color space en non-color. Los valores, tanto para los mapas de normales como los mapas de rugosidad, siempre deben estar en non-color. Acá lo tiene este pedazo de esta parte del cuerpo de Kratos, y acá tenemos también el valor especular o lo que es la rugosidad, donde tenemos el color space en non-color. De esta forma vamos a poder obtener resultados más acordes a lo que estamos buscando. No se olviden, esto es un tip, porque yo lo cometía el error de que usaba, en vez de usar para lo que es las normales del cuerpo o de cualquier objeto 3D, usaba el Super RGB, el sRGB, en lugar del non-color data. Lo mismo para los valores de rugosidad y especularidad. Usar siempre non-color data. Normales non-color data y rugosidad non-color data. Finalmente vamos a lo que sería la iluminación. Ustedes cuando estén iluminando algo usen estos HDRI que Blender les pasa para que ustedes puedan probar su modelo bajo diferentes condiciones de iluminación global, digamos, una nublación tipo de relleno, y con él encontraremos bastantes resultados interesantes. Sin embargo, yo el que hice para este caso era esto.
Este es la combinación de HDRI que encontré más interesante y más acorde a lo que yo estaba buscando. Esta versión de Kratos me gusta mucho más que algunas otras combinaciones de HDRI que fui encontrando. Para ustedes puedan editar el HDRI tienen que venirse al panel de Shading, Shader Editor, y pasar de Object a Word. Acá en mi caso tengo 3, en realidad 2 HDRI. Estos HDRI combinados en uno solo me generan todo este tipo de brillos y de resplandores que por supuesto que están reforzados por una iluminación que es bastante básica, Estamos usando algunas lámparas del tipo Sol, etcétera, pero en general la magia la da los HDRI. Vean la diferencia que hay incluso de tocar algún parámetro, cómo la iluminación cambia y la diferencia que genera en el modelo. Esto es súper interesante y es interesante o impresionante cómo nuestro modelo cambia. Cambia gracias al uso que le demos a los HDRI que usamos. No olviden, el HDRI es una información tomada de una fotografía, tomada de una circunstancia de iluminación bastante particular de algún lugar en concreto, para ser usado luego como base para iluminar un objeto 3D. Son esas fotos que por ahí encontramos que son del tipo panorámica. Entonces con esto, gracias a esos HDRI esos HDRI que usamos para iluminar nuestro personaje, podemos ver cosas que se destacan un poco más. Los brillos son más impresionantes y se resaltan más los volúmenes de los personajes. Es más interesante cuando vamos un poquito más allá de quedarnos con el HDRI que tenemos nosotros, ¿sí? Porque podría haber agarrado este único HDRI y pasarlo directamente acá, y el resultado va a ser un poco quizás un poco más pobre. Acá está un poco más oscuro. Y yo no quiero un personaje tan oscuro, sino algo por ahí más brillante, pero con cierto grado de drama. Acá, si yo mando directamente el HDRI que yo tengo acá al background, no se olviden, estamos en la pantalla de The World. Si mandamos esto hasta acá, obtenemos ese tipo de resultados. Pero aún así lo podemos ir configurando a través de los nodos de mapping, y con eso vamos a ir dando vuelta los valores de estos dos HDRI, que combinados nos da este resultado que a mí me gusta mucho. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya interesado. Les dejo acá a un costado los tips y en qué momento del tiempo lo pueden encontrar para repasarlo. Recuerden que hay mucho para revisar en la creación de un personaje. No hablamos de las cadenas, por ejemplo, pero en un tutorial podría explayarme aún más para que ustedes tengan una versión más completa de cómo se preparó este personaje. Así que a través de todos esos tips hemos podido crear este personaje que todavía me sigue gustando a pesar de que tiene ya mucho tiempo. Bueno, eso es todo y les pido que compartan esta publicación, que se suscriban a mi canal para que estemos más conectados y yo poder generar más rápido contenido. Eso es todo y les dejo un saludo grande y estamos en el siguiente video viéndonos. Chau.